¿por qué tenemos que cuidarnos de ser llamados sabios, según la visión de Pitágoras? Sí, bueno, habíamos comentado, me parece, que cuando uno es sabio, tenía que cuidarse porque los sabios se jactan de ya saber todo y no están puestos a recibir nuevos conocimientos y eso es perjudicial para el ser humano. Definición de filosofía, vimos la definición nominal. La definición nominal es filos, que significa amor, y sofos, que significa sabiduría, amor a la sabiduría. De hecho, la definición real es ciencia que a partir de la luz de la razón estudia los primeros principios y últimas causas de toda la realidad. Cuando decimos ciencia, decimos conocimiento cierto, un conocimiento cierto, por causas. Cuando decimos a partir de la luz de la razón, decimos que se abandona el mito y se pasa a estudiar el logos, que es la argumentación racional. ¿Qué características tiene el mito? Hemos dicho 3 características del mito. ¿Cuáles son las 3 características? Por ejemplo, el mito, hemos dicho que el mito no es irracional, sino que el mito es racional. Una. El mito es fantástico porque intenta explicar de manera fantástica el mundo. Y el mito tiene una connotación personal, surge de una experiencia personal. El mito es subjetivo. Entonces el mito tiene 3 características. Es subjetivo, es fantástico y es racional. No irracional, no irracional. Entonces, ¿cuáles son las características de la filosofía? La filosofía sigue siendo racional, pero al decir el paso del mito al logos, que es el primer paso que se da, porque ante el asombro nos hacemos preguntas y buscamos respuesta, la primera respuesta es a partir del mito, ese paso del mito al logos nos lleva a que nazca la filosofía. La filosofía es racional, la filosofía es objetiva y la filosofía es realista. La filosofía es racional, objetiva, realista. Estudia los primeros principios y últimas causas de toda la realidad. Eso significa que estudia la radicalidad de las cosas. Si nosotros nos centramos en el término radical, radical viene de raíz. ¿Dónde encontramos la raíz en un árbol? ¿Cuál es la función de la raíz? Mantener el árbol, o sea, que el árbol tenga la suficiente estructura, digamos, para que pueda soportar por sí mismo. Las raíces absorben el alimento o sea, el agua que se encuentra en la tierra para poder alimentar al árbol. Justamente la raíz, sí, lo sostiene al árbol y además lo alimenta. Es decir, es el sustento de una realidad que nosotros vemos, porque la raíz, como está bajo la tierra, no la vemos. Obviamente que hay raíces acuáticas, raíces aéreas, pero cuando se pone el ejemplo, se está pensando en el árbol común, en el árbol normal, cuya raíz se profundiza en la tierra y sostiene al árbol, fundamenta al árbol, pero que nosotros no vemos la raíz. Es eso lo que buscamos con la filosofía, ver el sostén, la profundidad de las cosas que no vemos, pero que permiten sostener a las cosas que sí vemos. Y luego se dice de toda la realidad, porque no hay nada que quede fuera del pensar filosófico. Yo les pregunto, si quieren pensar en algo que no pueda ser tomado en cuenta por la filosofía, díganme aquella cosa en la que no pueden pensar. Piensen en la cosa que no pueden pensar. Señálenme una cosa que no puedan pensar. ¿Es posible eso? Ya, no sé si estaré equivocado, pero nosotros, no sé, los sueños, no sé si vendría en este caso. De hecho, los sueños, primero que hay toda una reflexión de los sueños, si te das cuenta. Así que los sueños en realidad los puedes pensar, pueden ser pensados. Y luego si te pones a pensar el origen de los sueños se encuentra en la realidad misma conocida. Tú no puedes imaginar algo que no has conocido. Tú no puedes pensar algo que no has visto previamente. En ese sentido, nosotros podemos pensar de todo, de todo. La capacidad humana para el pensamiento es ilimitada y es limitada en 2 sentidos. Es limitada que, por ejemplo, yo tengo el mouse, pero antes el mouse, ¿qué tenía? El mouse tenía una conexión tipo los antiguos mouse así. Pero antes el mouse, ¿qué tenía? No tenía un láser, sino tenía una colita. Y ahora, ¿cómo son los mouse? Generalmente ya están incorporados en el laptop con el mousepad. Entonces, ¿qué significa? Que de una misma cosa,
porque antes que tengamos el mouse teníamos el teclado para apuntar con las flechas solamente. Y con las flechas íbamos guiándonos hasta llegar. Imagínense lo que demoraba. De una sola cosa, de un mismo tema, podemos seguir pensando una y otra vez, y es por eso que todos los años, en las carreras de Fórmula 1, por ejemplo, surge un motor más nuevo, una mejora, una modificación, y se van mejorando. De una misma cosa podemos pensar infinitamente. Y además, podemos pensar también de infinitas cosas. Gustavo. Sí, pero, o sea, igual los sueños no los hacemos, cuando nosotros nos soñamos, no lo hacemos conscientemente. Solamente eso sucede en un lapso de cuando, o sea, cuando nuestro cuerpo está descansando, ¿no? No sé, o sea, yo ahorita no puedo decir, quiero soñar algo. O sea, no es algo que podamos Ya, sí hacer. te entiendo. Pero yo no te estoy diciendo qué producimos nosotros con nuestro pensamiento. No te estoy diciendo, porque si no tampoco podríamos el sol, por ejemplo. El sol tampoco podríamos pensarlo, porque no lo producimos con nuestro pensamiento. Pero sí, el contenido de los sueños y los sueños mismos, ya como producto existente, pueden ser pensados. Ah, ya, gracias, profe. Sí. Hay que diferenciar ese aspecto, porque no dependen del pensamiento, sino que son un fruto que se encuentran en la realidad, un fruto que producimos nosotros inconscientemente y nosotros podemos pensarlo. A eso voy. Nosotros podemos pensar todos los aspectos de la realidad. Luego, la filosofía también es una ciencia y como ciencia tiene un objeto de estudio. Tenemos que aprender a diferenciar qué es el objeto de estudio material del objeto de estudio formal. El objeto de estudio material se pregunta, ¿qué es lo que se estudia? Yo les pregunto, ¿la medicina qué estudia, por ejemplo? ¿Alguien? ¿Qué estudia la medicina? O si queremos ser más precisos, ¿a quién estudia la medicina? Gustavo. A todo ser vivo. De hecho, cuando hablamos de medicina, como general, hablamos de medicina humana, porque si no tendría que Bueno. ser la aclaración Ok. veterinaria. Sí, eso es Sí. bueno. Entonces, la medicina como tal estudia el ser humano. ¿Y la Claro. política quién estudia? ¿Y la política quién estudia? Al ser humano también. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que la medicina estudia al ser humano en cuanto a su salud o enfermedad, y la política estudia al ser humano en cuanto a su convivencia social, sus interrelaciones en la sociedad, las instituciones que se crean para el buen gobierno. Entonces, ¿qué vemos? Que hay un aspecto común y un aspecto diferente. Que el aspecto común responde a la pregunta, ¿qué es lo que se estudia? Y podemos decir, se estudia el ser humano. Y en el aspecto diferente responde a la pregunta, ¿y cómo se estudia o a partir de qué se estudia lo que se estudia? En ese sentido, diríamos, la medicina a partir de qué o en base a qué estudia el ser humano. La política a partir de qué o en base a qué estudia el ser humano. Y ahí encontramos lo que es el objeto formal. Se dan cuenta que el objeto material es la realidad misma y el objeto formal es la radicalidad de la realidad. ¿Qué es antropología filosófica? Ya les dije, antropología, antropos, hombre, y logos, estudio. Entonces, la antropología filosófica es el estudio del ser humano. Mejor dicho, la antropología es el estudio del ser humano. Pero hay diferentes tipos de antropología. Hay antropología social, antropología cultural, antropología filosófica. Eso significa que la antropología filosófica le da un matiz diferente, cambia el objeto formal del estudio de la antropología, ya que la antropología es el estudio del ser humano. Al decir filosófica, ese estudio del ser humano es desde su radicalidad o primeros principios, o si lo queremos decir desde otra forma, desde sus aspectos constitutivos o fundamentales. ¿Por qué es importante estudiar la antropología filosófica? Bueno, con respecto a la pregunta, ¿por qué es importante la antropología filosófica? Juntando estos dos conceptos de antropología que estudia al hombre y filosófico que es el origen de las cosas, yo
pienso de que es importante porque estudia el origen de las acciones que realiza el hombre o de todos los acontecimientos que pasan con él. El hombre, la mujer no. No, el hombre como ser humano, en este caso. Ya, los seres humanos, ¿tú qué eres? ¿También eres ser humano? ¿Por qué hablas en tercera persona? Ah, bueno, de todos nosotros, los seres humanos. Ahí está el problema. Eso yo les dije la clase pasada. No hablen en tercera persona. La antropología filosófica entonces es importante porque Ya es importante porque estudia la persona humana y cómo me relaciono, cómo comprendo a los demás desde un punto de vista personal, ¿no? ya, entonces no digas estudia la persona humana, sino Nos porque estudia. tú, no sé cómo, ya, la antropología filosófica es importante porque nos permite entendernos como personas humanas. Nos permite entender a cada uno de nosotros y nos permite entender cómo nos vamos a relacionar con el otro, ya que si nos entendemos a nosotros, podemos ver en el otro un reflejo de nuestra propia personalidad. Y podemos, a partir de nosotros, entender a los demás. Si yo los veo hablando en tercera persona, les pongo 0. Si yo los veo hablando en tercera persona, les pongo 0. Hablen en primera persona porque ustedes son personas humanas. Les hago otra aclaración, otra pregunta. ¿Decir persona humana es redundante, es problemático? ¿No bastaría con solo decir persona? ¿O es necesario decir persona humana para evitar confusiones? ¿Qué diferencia al ser humano de la persona humana? ¿Qué diferencia al ser humano de la persona humana? Lo que te puedo decir, de la primera pregunta que realicé para no dejarla en el aire, cuando hablamos de persona, podemos decir una empresa, se forman una empresa, ¿la empresa qué es? Es persona jurídica. Entonces, persona humana se diferencia de la persona jurídica. En el derecho a la persona humana se le suele llamar persona natural. Pero, ¿por qué es válido todavía seguir usando el término persona humana? Porque si nos vemos en la filosofía, en el campo de la teología, unida a la filosofía, existen otras personas. La persona divina de los ángeles y la persona divina de Dios. Por lo tanto, el término persona humana, el término persona es muy genérico, y al decir humana, especificamos correctamente a qué tipo de persona estamos hablando. Por eso es correcto decir persona humana. Ahora lo otro, ¿en qué se diferencia ser humano de persona humana? Ser humano es más que todo un concepto biológico y persona es un concepto cultural, puesto que nosotros nacemos como humanos, sin embargo la persona llega a construirse conforme avanzan los años. Construirse, no estoy hablando de construcción. Pero sí, es un concepto cultural, pero es un concepto cultural que agrega un pequeño detalle al ser humano, pero no que agrega porque el ser humano no lo tenía, sino que se lo reconoce socialmente. No es que se vamos construyendo, en realidad vamos desarrollando algo que ya hay previamente, no construyendo como si sacáramos de la nada, pero bueno, eso es otra cosa diferente. El concepto de persona humana es un concepto, como te dije, más cultural, sí, pero es un concepto que agrega una determinada cosa, reconoce, de hecho el término correcto es reconoce una determinada cosa que el ser humano ya poseía por el hecho de ser. ¿Qué es esa determinada cosa que reconoce? Ser humano y persona humana, la diferencia está en que el ser humano tiene algo, pero cuando digo persona humana, estoy haciendo especial énfasis en eso que tiene el ser humano y lo estoy reconociendo para los demás. No estoy agregándole nada nuevo, no le estoy agregando nada nuevo. Solo estoy reconociendo algo que tiene el ser humano para los demás. Es algo que te permite que los demás te puedan respetar. La dignidad. La dignidad. Cuando nosotros usamos el término persona humana, estamos diciendo el ser humano le reconocemos dignidad. Tiene valor por sí mismo. Tiene valor por sí mismo y necesita ese respeto. De hecho, ¿qué es dignidad? De hecho, ustedes tienen dignidad. Siempre dignos, nunca indignos, algo así, y las chicas siempre indignas, nunca indignas. ¿Qué es dignidad? Usan el término, pero si no lo saben,
voy a entrar en problemas, porque ustedes dicen que son personas humanas y que tienen dignidad, pero no saben los conceptos, no saben qué es lo que se están diciendo. La dignidad lo que está exigiendo es que respetes mi camino al perfeccionamiento. Yo te trato dignamente cuando respeto, no significa ayudar, dignidad no significa ayudar, significa en todo caso no vulnero. Cuando respeto, cuando no vulnero tu búsqueda de perfección. Ahí te estoy tratando dignamente. Obviamente que mucho mejor es ayudar, y de esa ayuda se le llama benevolencia. Recuerden esto porque es un concepto clave del curso. La benevolencia es un paso más allá en el respeto de la dignidad. La benevolencia implica ayudar a que el otro se perfeccione. El respeto es solamente no interferir en tu perfeccionamiento. Y el concepto más práctico que puedo encontrar de dignidad es el respeto al perfeccionamiento, el respeto al autoperfeccionamiento. Si alguien se vulnera tu perfeccionamiento, te está tratando indignamente. Te está tratando indignamente. Y tratar respetando la dignidad o tratar con dignidad a alguien no significa ayudar. No significa ayudar a alguien. Ahí está la benevolencia. La benevolencia es apoyar a alguien. ¿Qué nos dijo Aristóteles sobre el ser humano? ¿Cuál es la definición que usa Aristóteles del ser humano? ¿Cómo está conformado el ser humano para Platón? En Platón dice que el ser humano es cuerpo y alma y que el alma es más importante. ¿Por Porque qué? necesita purificarse para poder regresar, bueno, supuestamente al mundo de las ideas, ¿no? Lo que él separa. Ya, ¿y cómo le llama al cuerpo? ¿El cuerpo qué es respecto al alma? Creo que le dice que es la cárcel. La cárcel del alma, muy bien. En Aristóteles va igualado el tema. El cuerpo y el alma tienen igual importancia. De hecho, pero la pregunta no estamos en Aristóteles, es ¿cómo define Aristóteles al ser humano? ¿Qué me puede decir? Según Aristóteles, el ser humano es la única sustancia compuesta de cuerpo y de alma. Y que dice, el ser humano es un animal político que se congrega y vive en comunidad. Ya, es un animal racional y animal político. De hecho, son logón y son politicón. Son logón y son politicón. Eso es lo que nos dice Aristóteles del ser humano. Pero son significa animal, pero también son significa naturaleza. Nosotros debemos entender, yo les pregunto, cuando ustedes traducen algo del inglés al español, por ejemplo, ¿cómo traducen? ¿Traducen por contexto o idea o traducen por palabras? Por el contexto. ¿Qué pasa si traducen palabra por palabra? Puede variar mucho o sea, lo que quieres llegar con la oración. Claro, en ese sentido, la interpretación o la traducción que hemos hecho siempre de lo que dijo Aristóteles son logón, son politicón. ¿Qué vienen a hacer? Vienen a hacer traducciones de palabra por palabra. Deberíamos entender son como naturaleza. Y podríamos decir que Aristóteles define al ser humano como un ser de naturaleza racional y un ser de naturaleza política. El ser humano es un ser de naturaleza racional y un ser de naturaleza política. Esa es la definición aristotélica. Por eso, si alguno de ustedes por ahí debe haber escuchado a alguna persona decir que yo soy apolítico. ¿Qué significa que sea apolítico? ¿Puede existir una persona apolítica? ¿Cuál es el error de que se autodenomine así? Que estaría en una cierta contradicción. ¿Por qué? Porque, como ya hemos visto, la política estudia al ser humano que somos nosotros. Y si una persona dice que es una persona apolítica, es como si no lo estudiaran a él. Y eso es justo lo que hace la política. Claro, y además alguien siempre participa. ¿Qué es ser político? Político viene de dos términos, polis y ethos.
Es decir, la ética o comportamiento o normas de convivencia de la polis. Alguien apolítico tendría que excluirse totalmente de la sociedad y empezar a comer de las cosas silvestres que encuentra en el bosque, porque no podría ni siquiera sembrar. Bueno, quizás de las semillas silvestres que encuentra en el bosque las siembre, pero no podría sembrar, decir, voy a llevar semillas para sembrar. No. Es decir, comprar semillas y luego irse, no, porque esas semillas ya forman parte de la civilización. ¿Se comprende? No podemos desconectarnos del vivir en las normas de convivencia de la polis. Polis significa ciudad. Por lo tanto, todos somos políticos, todos vivimos en las normas de convivencia de la ciudad. Robinson Crusoe, ¿qué le pasó a Robinson Crusoe? ¿Cómo se salvó Robinson Crusoe? A Robinson Crusoe lo salvó la civilización, lo salvó la ciudad, a pesar de que él estaba solo. ¿Por qué digo esto, que lo salvó la civilización, lo salvó la ciudad? Sí saben quién es Robinson Crusoe, ¿verdad? Veamos, el náufrago, quizás el náufrago que conversaba con Wilson, para que sea más cercano a ustedes. ¿Por qué el náufrago fue salvado por la civilización? Aparentemente el náufrago estaba solo. Nadie lo fue a ver, pero, es decir, al final lo salvaron, pero me refiero a los primeros momentos. ¿Por qué digo que fue salvado por la civilización? Al decir por la civilización estoy diciendo fue salvado por la polis. En los dos casos se trata de un barco que iba y de repente se destruyó el barco, logra llegar a la costa, pero recolecta los restos del barco, las cosas del barco, las recolecta, y entonces a partir de ahí construye ciertas cosas para sobrevivir. Esa es la similitud en ambas historias. ¿Por qué digo que lo salvó la civilización? Porque aprovechó lo que había creado la civilización para su supervivencia. Claro, aprovechó todas las creaciones humanas. De hecho, cuando estamos con Robinson Crusoe todavía hay un detalle más. Robinson Crusoe, al estar solo en la isla, o el náufrago, al estar solo en la isla, el náufrago no es dueño de nada. Robinson Crusoe tampoco es dueño de nada. Es un poseedor, pero no es dueño. Robinson Crusoe sí se hace dueño de algo cuando aparece Viernes. Viernes era un nativo de la isla. ¿Por qué? ¿Cuándo podemos decir que somos dueños de algo? Y de hecho ahí es el reino de las normas de convivencia de la sociedad, de la civilización. Podemos decir que somos dueños de algo cuando hay un otro. Cuando hay un otro que podría quitarme mis cosas. Cuando hay un otro que en caso que quiera usar mis cosas, yo puedo decir esto es mío. Ahí recién podemos decir que somos dueños de algo. Si no hay un otro en la sociedad que nos pueda quitar las cosas, entonces no podríamos hablar que somos dueños de algo. Definición de definición de persona en la época medieval. La definición que dio Boecio. ¿Alguien que me comente la definición de Boecio? Boecio decía que la persona es toda sustancia individual de naturaleza racional. Sin embargo, la definición de Boecio no es una definición de persona humana. La definición de Boecio es una definición de persona. ¿Quién más entra en la definición de Boecio? ¿Quién más es sustancia individual de naturaleza racional? Y Boecio también aplica ese concepto para los ángeles y para Dios. Sin embargo, si vamos un poco desarrollando los dos conceptos, desarrollando sobre todo el concepto aristotélico, ¿qué es persona humana? Y la respuesta que damos es una realidad compleja e imperfecta que tiende a la perfección. Entonces, lo que les estoy preguntando cuando digo la definición nominal de persona humana es que me digan la etimología de persona humana. ¿Alguien sabe la etimología de persona humana? Sí, bueno, la palabra persona viene del latín persona, que significa máscara, que es lo explicó la clase pasada, si no me equivoco, de que utilizaban unas máscaras que las utilizaban al mismo tiempo como megáfonos. Pero en realidad tenemos que retroceder más, no del latín. El latín, muchas palabras del latín se originan del griego. Y persona se origina del prosopón. Prosopón, así se escribía persona en griego, significaba justamente lo que está diciendo. La máscara que los actores de teatro usaban en sus representaciones. Y esas máscaras ayudaban un poco a que el sonido salga más potente, más fuerte. Pero
¿qué significa entonces el uso de la máscara? El uso de la máscara también tiene que ver con el papel que se está desempeñando, en la actuación. Podríamos hablar un poco que persona también tiene que ver, o algo importante en las personas, es la función que cada uno de ustedes desempeña en sociedad. De hecho, hay muchas teorías funcionalistas que quieren estudiarnos solo en base a nuestras funciones. La función es importante, pero no es lo último, no es lo único. Entonces, vemos que etimológicamente persona humana significa justamente prosopón, la máscara que usaba el actor griego para interpretar un rol o personaje. Pero la definición real... Bueno, que somos una realidad compleja porque existimos en sí y tenemos realidad compleja porque nuestras dimensiones sí se llevan entre sí y que caminamos, somos seres imperfectos que estamos camino a la perfección porque nosotros tenemos necesidades y eso nos hace imperfectos. Sí, que como lo dijo la vez pasada, que somos imperfectos, es decir, que no, si fuéramos perfectos no necesitaríamos de nada ni de nadie, porque no somos autónomos y tendemos a la perfección porque siempre queremos mejorar. Parte por parte. Decimos una. ¿Por qué decimos una? Porque no podemos ser divididos sin perder nuestra existencia, nuestro ser. Vayan ustedes también a pensar la división física, por ejemplo, cortarle la cabeza a alguien o algo por el estilo. Pero también una, porque ni el cuerpo ni el alma van por lados separados, sino que la unión entre ambos, la igual importancia entre ambos, nos hacen una. Decimos realidad porque no somos algo pensado de alguien, no somos entes imaginarios, entes ideales, sino que somos entes reales. Y al ser un ente real, entonces, ¿qué es lo que nos caracteriza? Nos caracteriza el existir. El unicornio es un tipo de ente, pero es un ente ideal. Y al ser un ente ideal, el unicornio es. La persona humana también es. Pero la diferencia entre el unicornio y la persona humana es que la persona humana, aparte de ser, existe. El unicornio solo es. Compleja. Cuando hablamos de compleja, tenemos que diferenciar que la persona humana no es simple, ni tampoco es complicada, sino que es compleja. A ver, no simple. ¿Qué significa simple? Simple significa una sola dimensión. Entonces, ¿la persona humana tiene una sola dimensión? No. Complicada. ¿Es complicada? No, tampoco. Complicada significa que tiene varias dimensiones, pero que se encuentran en conflicto entre sí. En cambio, compleja significa que tiene varias dimensiones, pero que están en armonía entre sí mismas. Están en armonía. A saber, estas 4 dimensiones que tiene la persona humana: espiritual, material, individual y social. Decimos imperfecta porque la persona humana tiene exigencias y necesidades. ¿Por qué decimos imperfecta? Porque la persona humana tiene exigencias y necesidades. Decimos que tiende a la perfección porque no se queda con las exigencias y necesidades que tiene, sino que busca satisfacerlas. Busca satisfacerlas, siempre está buscando satisfacerlas. De hecho, tenemos que pensar en algo, ya desde ahora. Cuando hablamos de perfección humana, no estamos hablando de otra cosa que felicidad. Cuando hablamos de todos los seres vivos buscan la perfección. Esa perfección, en el caso del ser humano, se llama felicidad. Ahora, ¿cómo se alcanza la perfección? La perfección se alcanza satisfaciendo las exigencias y necesidades. ¿Y qué tipo de exigencias y necesidades hay? Hay 4 tipos, porque hay exigencias y necesidades de cada una de las dimensiones humanas. Hay exigencias y necesidades de cada una de las dimensiones humanas. Y para satisfacer esas exigencias y necesidades, deben obtener bienes. Entonces significa que hay bienes individuales, bienes sociales, bienes espirituales, bienes materiales, sí. Pero también debemos tener cuidado. ¿Cómo definimos un bien? Un bien es todo aquello que perfecciona a la persona humana. Pero puede ser que yo mire algo como un bien y realmente no lo sea. Puede ser que yo mire algo como un bien y realmente no lo sea. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Si yo miro algo como un bien y realmente no lo es,
estoy ante bienes aparentes. ¿Qué es el problema de los bienes aparentes? Bueno, un bien aparente es el que se toma como verdadero, pero sin serlo. Creemos que estamos realizando buenas cosas, o sea, ayudando, por así decirlo, pero resulta ser malo. Como por ejemplo, a veces, no sé, queremos ayudar en un examen a un amigo y lo ayudamos a copiar, pero en realidad no es algo bueno. Claro, porque pensamos que lo va a perfeccionar, pero en cambio está haciendo el efecto contrario. La persona en la filosofía, ¿no? Los primeros filósofos se encargaban de ver el origen de la naturaleza. Por lo tanto, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Anaxágoras, Empédocles y Demócrito buscarán arjé. ¿Qué es el arjé? A-R-G-E, tilde en la E, o A-R-J-E, tilde en la E. Cualquiera de las dos formas las doy por válidas. El arjé es el principio fundamental de la realidad. Tales dirá que es el agua. Anaximandro dirá que es el apeiron, una realidad no determinada. Anaxímenes nos dirá que es el aire. Pitágoras nos dirá que son los números, especialmente el número 1. Heráclito nos dirá que es el fuego. Parménides no tiene arjé. Lo que él tiene es el estudio del ser, y el ser es la realidad en sí misma. El ser no es el punto de partida para la realidad. El ser es la realidad en sí misma. Parménides no tiene arjé. Empédocles tiene cuatro arjés. Los 4 arjés son agua, aire, tierra, fuego, los 4 elementos, y se unen por fuerzas de amor y se separan por fuerzas de odio. Anaxágoras tiene la teoría de las homeomerías o semillas, que se unen por movimiento, y ese movimiento lo origina el nous, que es una inteligencia suprema. Leucipo y Demócrito van a tener la teoría del átomo. De hecho, en la teoría del átomo todos se mueven por azar y se unen o separan por el azar. Ya estos son los primeros filósofos, los he dicho de manera rápida. Estos primeros filósofos se preocupaban, ¿por qué? Se preocupaban sobre todo por la naturaleza. Pero como no se ponían de acuerdo, va a haber un grupo de personas que dirán, no hay verdad en lo que nos dicen, cada uno tiene su teoría, no hay verdad, la verdad no existe, no nos preocupemos por la naturaleza, preocupémonos por lo que tenemos más cercano a nosotros, preocupémonos por por cómo alcanzar la felicidad que ellos van a llamar excelencia, el arete. Entonces viene un segundo paso en la filosofía. El primer paso que les había señalado es el paso del mito logos. El segundo paso en la filosofía es el paso que se da del arjé al arete. Se escribe arete, pero tilde en la E, arete. Muy bien, estos pensadores son los sofistas. ¿Qué saben de los sofistas? ¿Alguien me puede decir algo de los sofistas? ¿Dónde encuentran los sofistas la felicidad humana? ¿O qué nos venden los sofistas? ¿Qué nos dicen que es la felicidad humana? La felicidad para los sofistas son netamente políticos. La felicidad para los sofistas está en la apariencia. En la apariencia, ellos enseñan la apariencia de llegar a ser un buen ciudadano y un buen gobernante. Es decir, ¿qué son los sofistas? Los sofistas son maestros itinerantes que van de un lugar a otro enseñando política. Esos son los sofistas. Ahora, los sofistas cobran por enseñar. Se ve un poco mal, es juzgado erróneo. ¿Y qué están enseñando? Quieren enseñar la excelencia. ¿Cuál es la excelencia? La excelencia o felicidad o arete es que las personas demuestren ser buenos ciudadanos y buenos gobernantes. Por eso es que en los políticos que tenemos ahora dan un discurso queriendo convencerte. ¿De qué quieren convencerte los políticos? Quieren convencerte que ellos son el candidato ideal, que son la mejor opción, que puede ser un buen gobernante y que son buenos ciudadanos, ¿cierto? Los sofistas se van a dividir en 2 tipos. Los que son escépticos, donde el máximo representante es Gorgias, y los que son relativistas, donde el máximo representante es Protágoras. Protágoras indicará que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, y de las que no son en cuanto que no son. Es decir, ¿qué significa que el hombre sea la medida de todas las cosas? Que el hombre determina, según las circunstancias, lo que es verdad y lo que no es verdad. El hombre determina, según las circunstancias, lo que es verdad y lo que no es verdad. ¿Qué le podemos decir a Protágoras? Si tuvieras que decir algo a Protágoras, si alguien tuviera que decirle algo a Protágoras, ¿qué le dirías? Creo que es
independientemente de lo que piense cada persona? La verdad es independiente de nosotros, sí. Jorgias en cambio dirá, nada existe. Si algo existe, no puede ser conocido. Y si algo puede ser conocido, no puede ser comunicado. Primero, no hay nada afuera, no existe. Segundo, si existiera algo acá, yo no puedo conocerlo. Si pudiera conocerlo, no podría comunicarlo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Tanto para Protágoras y para Jorgias, un elemento importante es la palabra. Con la palabra el ser humano comunica. ¿Pero qué comunica? Ya Jorgias nos dijo, si algo existe, no lo puedo conocer. Y si lo puedo conocer, no lo puedo comunicar. Entonces, ¿para qué está la palabra? La palabra está para convencer a los demás. Yo los voy a convencer. Voy a un lugar donde les gusta, no sé, les gusta una serie, La Casa de Papel. Voy a un lugar donde les gusta La Casa de Papel y les hablo bien de La Casa de Papel. Voy a un lugar donde no les gusta La Casa de Papel y les hablo mal de La Casa de Papel. ¿Cuál es la verdad? No importa, dirán. Lo importante aquí es convencer a los demás. Jorgias dirá, la verdad no existe, así que puedes decir cualquier cosa. Y Protágoras dirá, la verdad la invento yo según el momento determinado. ¿Se dan cuenta? Entonces solo queda el arte de la retórica y la dialéctica para convencer a los demás. ¿Convencerlo finalmente de qué? De que pueden ser buenos ciudadanos, de que pueden ser buenos gobernantes. Entonces, ¿podríamos decir que a veces la mentira es justificada? No. Yo no he dicho que estos personajes sean correctos. De hecho, estos personajes, debido a su incorrección, van a dar origen a la aparición de un personaje que va a ser importante para el pensamiento occidental, para el nacimiento del pensamiento occidental, que es Sócrates. Sócrates se va a levantar contra los sofistas. De hecho, si le tenemos que agradecer algo a los sofistas, lo que le tenemos que agradecer es que, gracias a ellos, Sócrates empezó a hablar. Sócrates busca la verdad. De hecho, Sócrates se levanta contra los sofistas diciéndole, ustedes no tienen un criterio de verdad, ustedes carecen de un principio de verdad. Están mal, porque la verdad sí existe. Y Sócrates empieza a buscar la verdad en las definiciones. Y Sócrates dirá, solo hay un bien en el conocimiento y solo hay un mal en la ignorancia. En ese sentido, si nosotros conocemos las cosas buenas, si nosotros conocemos el bien, si nosotros conocemos qué son las cosas, solo haremos el bien. Esto es lo que se llama intelectualismo. El intelectualismo socrático, ¿cuál es el error del intelectualismo socrático? El intelectualismo socrático es cuando Sócrates piensa que si uno sabe la verdad, solo le queda actuar conforme a la verdad. Si uno sabe qué es el bien, solo actuará bien, no puede actuar mal. ¿Tú crees que eso es así? Cuando la persona conoce el bien, ¿solo hace el bien? Sócrates está equivocado porque reduce todo el tema de la moral al conocimiento. También deja de lado la voluntad del hombre para hacer las cosas. Porque cuando no solo basta conocer el bien, sino basta querer hacer el bien. Y eso es lo que Sócrates se le va un poco. Él dice, el que conoce el bien, hace el bien. Claro, y entonces después Aristóteles dirá, ¿qué es más importante? ¿Conocer o ser? Porque hay varios jueces que conocen la justicia, ¿verdad? Conocen la definición de justicia. De hecho, todos los jueces deben conocer la definición de justicia. ¿Todos los jueces son justos? No, no todos los jueces son justos. Porque no basta conocer qué es la justicia, sino lo más importante es ser justos. De hecho, puedes encontrar a una persona en la calle que tú le preguntas, ¿qué es la justicia? Y él te dice, no lo sé. Y sin embargo, vas caminando, se te caen unas monedas, coge la moneda y te la entrega. Y está siendo justo. O de repente su hijo se está peleando con su hermana y él ve y analiza qué le corresponde a cada cosa y le entrega a cada quien lo que es suyo. Está siendo justo. Pero no conoce qué es justicia. Eso nos lo dirá después Aristóteles. Mejor sería conocer qué es algo para poder enseñárselo a los demás.
Pero más importante es que conocer es serlo. Más importante que conocer es serlo. De hecho, en términos generales, ¿ustedes qué les importaría más? ¿Conocer qué es la felicidad o ser felices? Así no tengan nada de teoría de lo que es la felicidad. Si llegan a ser feliz, eso es lo más importante de todo. La felicidad no se encuentra en conocer qué es la felicidad, sino en alcanzarla realmente. Sin embargo, y es verdad lo que dice Aristóteles, que ambas cosas, el conocer y el ser, deben ir de la mano. Pero más importante es el ser. La excelencia la encontramos en la virtud, porque por lo que debe cultivarse la encratella, que es el autoconocimiento, y la autarquía, que es el autodominio. De hecho, si le preguntamos a Sócrates, Sócrates, la virtud, la verdad, las definiciones, ¿dónde están? ¿Dónde las podemos encontrar? Él dirá, están dentro de uno mismo. Sócrates tiene dos frases famosas. Uno, conócete a ti mismo. ¿Por qué tenemos que conocernos a nosotros mismos? Porque la verdad y la virtud se encuentran dentro de nosotros mismos. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, alcanzamos la verdad y alcanzamos la virtud. Y la segunda frase famosa es, solo sé que nada sé. Primero debemos, ya lo había dicho, conocernos a nosotros mismos, pero en ese reconocimiento de solo sé que nada sé, no es una renuncia al conocer, sino al contrario, es un punto de partida para orientarnos a buscar un conocimiento verdadero, un conocimiento auténtico, y mostrarnos todas las carencias que tenemos que deben ser llenadas. El principal método que usa Sócrates es el método mayéutico, y Sócrates no escribió ningún libro. El método mayéutico se compone por eponía, elencos y mayéutica. Cada uno de esos tres pasos que buscan la verdad en sí mismo son preguntas. La eponía o ironía son un conjunto de preguntas con cierta burla, si se puede decir así, con cierta sorna. Por ejemplo, Sócrates llega al juez y le dice, señor juez, ¿qué es la justicia? Llega donde el militar y le pregunta, ¿qué es el valor? Él va y les pregunta a las personas, que deberían ser destacados en esas cosas, ¿qué son para aprender? Pero Sócrates se da cuenta de que no saben qué es eso, no lo saben. Y como Sócrates les enseña, le agarran cólera y lo van a terminar haciendo que se mate y tomando cicuta. El elencos también es un conjunto de preguntas, pero es un conjunto de preguntas de carácter intelectual para destruir lo que la otra persona había dicho. Y la mayéutica es un conjunto de preguntas constructivas para que la persona dé a luz. De hecho, Sócrates dice que está ejerciendo el mismo oficio que su madre, y su madre era comadrona, es decir, partera. Su madre ayudaba a dar a luz nuevas vidas, y él dice que ayuda a dar a luz en el pensamiento de las personas. Un ejemplo, por ejemplo, está el tema de Agatón, en el banquete. Agatón, mira, Sócrates se acerca y dice, Agatón, ¿qué es la belleza? Y Agatón dice, la belleza es el ser más, ¿qué es Eros? ¿Qué es el amor? Es la pregunta. ¿Qué es el amor? Y Agatón dice, el amor es el dios más bello que busca siempre la belleza. Y entonces, el segundo grupo de preguntas, que es el elencos, Sócrates se acerca y le dice, Agatón, ¿qué es lo que se busca? Les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que se busca? ¿Por qué vas detrás del conocimiento? Porque no lo tienes. ¿Por qué el amor iría detrás de la belleza? Porque el amor no es bello. El amor va detrás de la belleza porque el amor no es bello. Cuando Sócrates le pregunta, ¿qué es aquello que se busca? La respuesta es, se busca lo que no se tiene. ¿Qué es lo que se desea? Se desea aquello de lo que uno carece. Por lo tanto, Agatón había respondido mal. Luego Sócrates le ayudará a que Agatón responda más cosas y todo, pero ya había aplicado el método mayéutico. Imagínate, llega donde el juez y le pregunta qué es la justicia, llega donde el militar y le pregunta qué es el valor.
Cuando Sócrates lo enjuician, todas estas personas votan porque lo maten. Votan porque lo maten. Ya les puedo adelantar, el amor, al buscar la belleza, el amor no es bello. De hecho, tampoco significa que el amor sea feo, nos dirá después Sócrates como personaje de Platón, sino que el amor es ante todo un ser intermedio que está en la búsqueda constante, pero en la carencia constante. El amor siempre es un carente, siempre está buscando compañía, siempre está buscando la perfección, siempre está buscando. Es un buscador. El amor siempre ama la belleza, siempre ama la verdad, siempre ama la sabiduría. El amor es un filósofo. Platón plantea la existencia de unas ideas que habitan un mundo suprasensible. De hecho, las definiciones de Sócrates se van a volver las ideas platónicas. Y Platón nos dirá que existen dos mundos, un mundo de las ideas y un mundo de las cosas. En ese mundo de las ideas están las realidades que no cambian, y en el mundo de las cosas está todo lo que cambia. Este mundo de las ideas tienen las ideas modelo o arquetipos, que son las que el demiurgo usa como modelos o moldes para crear la realidad. De hecho, estas ideas son inmutables y eternas, pero no son las únicas ideas que hay, sino que también están las ideas supremas. Las ideas supremas son bien, justicia, verdad, belleza y uno. Bien, justicia, verdad, belleza y uno. Esas son las ideas supremas en Platón. El ser humano es cuerpo y alma, pero el alma es lo más importante. De hecho, el cuerpo es la cárcel del alma, nos dirá Platón. Lo que busca el alma humana es liberarse para poder alcanzar la perfección. Y las vías de liberación son la virtud, son el amor y son el conocimiento. ¿Cuáles son las vías de liberación que tiene Platón para alcanzar la felicidad o la excelencia? Virtud, amor y conocimiento. Cuando nos habla a partir del conocimiento nos dicen, no se conoce en base a la experiencia, sino que como el alma vivía en el mundo de las ideas, porque les cuento, el alma vivía en el mundo de las ideas, pero cae y es encerrada en el cuerpo. Pero el alma intenta volver al mundo de las ideas porque ese es su lugar habitual. El alma es eterna e inmutable, igual que las ideas. Entonces, cuando nosotros conocemos algo, no es que yo vea el caballo y conozca un caballo por primera vez y mis sentidos capten el caballo. Es que mi alma recuerda la idea de caballo que estaba en el mundo de las ideas. Eso es conocer. El conocer en Platón no es más que recordar y recibe el nombre de reminiscencia. Reminiscencia. Luego vendrá Aristóteles. En Aristóteles nos dice claramente, yo soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Por lo tanto, tengo que indicar que no existe un mundo de las ideas. Las ideas son esencias que están dentro de las cosas mismas. ¿Qué es la esencia? Aquello que hace que algo sea lo que es y no otra cosa diferente. Las ideas, no existe un mundo de las ideas y las ideas son esencias que están dentro de las cosas mismas. Nos dirá, la realidad está conformada a partir de una teoría hilemórfica. ¿Qué significa la teoría hilemórfica? Que las cosas están compuestas de materia y forma. Esto lo deben haber visto ya en Filosofía 1. Y nos dice que hay cosas que cambian y cosas que no cambian. Nos habla de la sustancia que no cambia y de los accidentes que sí cambian. Sin embargo, dice que hay un tipo de cambio sustancial, el que les dije anteriormente es el cambio accidental, pero hay un tipo de cambio sustancial en que la sustancia sí cambia y permanece la materia prima que da origen a todo. Luego tiene la teoría del acto y la potencia. En la teoría del acto y la potencia vemos que hay cosas que están en acto, es decir, que son, y cosas que tienen, y las cosas que son al mismo tiempo, muchas cosas que son, tienen potencia. ¿Qué significa potencia? Que pueden llegar a ser otras cosas diferentes. Esto es cambio. Y para entender el cambio, hay que entenderlo así. A no es B. A no es B. A debe pasar a ser B. Pero para que A pase a ser B, A tiene que tener la potencia de B. Veamos. A no es B. A desea pasar a ser B. Pero para que A pase a ser B, A debe tener la potencia. ¿Qué es la potencia? Capacidad real de ser B. No todas las cosas pueden ser cualquier cosa.
Tengo, por ejemplo, semilla de un árbol de manzano. La semilla de un árbol de manzano tiene potencia ¿para qué? Para ser un manzano. La semilla del árbol de manzano no puede ser un peral. No lo puede ser. Porque no tiene la capacidad real de pasar a ser. De hecho, eso es lo que el mundo actualmente se ha equivocado. Ve de manera incorrecta, ve de manera ideologizada. Piensa que con la capacidad mental, piensa que con el querer y el sentir, yo me siento como tal, yo pienso que tal cosa, se puede pasar a hacer algo. Cuando no se puede pasar a hacer algo, si no existe la capacidad real de pasar a hacerlo. Y la capacidad real de pasar a hacerlo viene dada por naturaleza. Luego están las corrientes helénicas, o el helenismo, que aparece el estoicismo. El estoicismo nos dice que debemos vivir racionalmente, la virtud de modo frío, de modo racional. El problema del estoicismo es que se olvida de la parte afectiva del ser humano, se olvida de los sentimientos, de las pasiones. Y no se puede vivir sin sentimientos, sin pasiones, ignorándolos, sin educarlos. Porque un día nos vamos como no los hemos educado, como los hemos ignorado, un día vamos a ir desenfrenadamente y hacer algo, cometer alguna locura, porque no las podemos controlar. Alcanzar la virtud viviendo conforme a la naturaleza racional del ser humano. Pero vivir conforme a la naturaleza racional del ser humano, si el ser humano es un ser de múltiples dimensiones, vemos que así como tiene la racionalidad, también tiene la parte afectiva, también tiene sentimientos, emociones y pasiones. Vivir de acuerdo a la naturaleza racional del ser humano, para el estoicismo involucra olvidarse de los sentimientos, emociones y pasiones. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros con los sentimientos, emociones y pasiones? No debemos olvidarnos, debemos educarlos. Porque si no los educamos, de repente explotamos, reaccionamos mal, alguien nos dice algo, le tiramos un puñete, nos sacan la vuelta, corremos con el martillo a golpearlos. ¿Por qué? Porque no hemos educado. Que además, intentar vivir así, siempre ignorando los sentimientos, las emociones y las pasiones, es imposible. El estoico termina rindiéndose, porque es difícil, imposible vivir así. Luego está el epicureísmo. El epicureísmo busca ante todo el placer, pero no un placer físico, sino un placer intelectual. Pero más que alcanzar placer intelectual, busca la correcta medida entre el placer y el dolor, porque lo que realmente busca el epicureísmo es alejarse por completo del dolor. El escepticismo. La verdad no existe. Y si la verdad no existe, no puede emitir juicio alguno. Es bastante curioso. Alguna vez deben haber visto a algún escéptico, alguien que dice que la verdad no existe, intentando convencerlos a ustedes de que la verdad no existe. ¿Cuál es la verdad ahí? La verdad es que la verdad no existe. ¿Se dan cuenta? La verdad es que la verdad no existe. ¿Son tan contradictorios? Si alguien considera que la verdad no existe, lo que tiene que hacer es dejar de actuar. O en todo caso, intentar actuar de la forma más llevadera posible, sin aferrarse a ningún punto. Cuando alguien defiende la postura teórica de que la verdad no existe, caemos en una contradicción. Porque lo que está defendiendo es que la verdad no existe. El que sinceramente cree que la verdad no existe, viva así. Viva así. Quizás es lo peor que puede ser. Porque como ni siquiera ser feliz es parte de la verdad, ni tener una familia, ni ser responsable, entonces va a tener un problema de soledad tremendo y de nulidad. Aquel que piensa que la verdad no existe, quizás lo único que le conlleve sea desaparecer. ¿Qué es el cínico? El cínico es aquel que dice, voy a vivir conforme a la naturaleza, pero ya no dice que la naturaleza es racional, sino que la naturaleza es sensible, es afectiva, y de hecho, el cínico viene de la palabra canis, perro, el que vive como perro, ese es cínico, el que vive de acuerdo a esa naturaleza sensible, el que vive como un animal. ¿Qué significa sensible? Ser sensible, filosóficamente hablando, ser sensible es la capacidad de captar el mundo con los sentidos. Cuando digo yo que los cínicos viven de manera sensible, es que viven como animales, porque los animales captan el mundo con los sentidos y no usan la razón. Los sentimientos, emociones y pasiones. Eso no es sensibilidad, eso es afectividad. Y por último, los eclécticos. Los eclécticos van haciendo combinaciones de uno por uno para poder generar su propia búsqueda de felicidad. Un tipo de eclecticismo es el neoplatonismo. El neoplatonismo va a ser un primer sustento de la filosofía cristiana. De hecho, la filosofía medieval y cristiana es interesante,
surge la noción de persona y surge la noción de dignidad. La noción de persona y la noción de dignidad solo se entienden en un contexto católico. Solo se entienden en un contexto católico. ¿Por qué somos personas? Porque hemos sido creados iguales a su imagen y semejanza. Todos hemos sido creados así. En ese sentido, todos poseemos una igual dignidad y todos merecemos igual respeto porque somos hijos de Dios. Si bien ahora se les ha quitado estos conceptos de creación, de ser hijo de Dios, se ha quitado, pero el origen de estos términos, dignidad y persona, se encuentra allí. Se encuentra allí, en el respeto que merecemos por ser hijos de Dios, que merecemos por haber sido creados iguales, por haber sido creados a su imagen y semejanza. Son términos de origen cristiano.